Amén, hermanos. Hermanos, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Creo que se miran algo serios un poquito. Creo que es parte del servicio que estábamos cantando los cantos de adoración. Amén, es parte de eso. No creo que estén tristes o alguno está triste. Y antes de entrar en la palabra de Dios, Before entering the Word of God, les voy a pedir que le den unas fuertes palmas a nuestro Señor Jesucristo. I'm gonna Amén. give a hand clap to our Lord Jesus Christ, Bien fuertes, bien fuertes. very loudly. Amén. Aleluya. Que no le dé pena, Don't be que, ashamed. que no le dé vergüenza. Do not be embarrassed. Allá en el cielo dice en la Biblia que vamos a estar adorándole al Señor Up in heaven, we will be worshiping the Lord día y noche. day and night. Amén. Y el Señor Amen. Jesús cuando estaba aquí dijo esto. And Lord, when He was here, said, Dice que aquel que se avergüence de mí, that person that is embarrassed of me, yo me avergonzaré de él I will cuando be esté embarrassed allá en of el him as cielo. well when I'm in heaven. Pero aquel que no se avergüence de mí, But he that is not ashamed of me, dice el Señor que Él nos iba a alabar, that He will praise us, ponernos en alto. Amén. put us in high places. Aleluya. Amen. Yes. Amén. okay. Les voy a pedir que abran sus libros conmigo en el libro de Jueces. I'm going to ask you to open your Bible in the book of Judges. Amén. Jueces capítulo 1. Judges chapter 1. Hemos, los últimos dos domingos, The past 2 Sundays we've been learning about nuestro hermano Eliseo nos estuvo predicando y nos enseñó sobre el tomando decisiones en el valle de la decisión. Brother Eliseo has been showing us or teaching us about decision making, Y también que a través de inclusive pasando en el valle de la decisión, and going through that decision making that we have to do. también el Señor nos bendice, hay bendición para su pueblo. There's also blessing for His people. Y quería también seguir predicando un poquito sobre el tema, ¿verdad? And I'd like to preach a little bit about the same topic. Ya, amén. Amen. Al tema de hoy o a la predicación de hoy le he puesto así como título, con alabanza The sermon for today will be with praise y escuchando. and listening. Con alabanza y escuchar más bien. With praise and listening. Amén. Repítale el que está a su lado, dígale con alabanza y escuchando. Tell the person next to you with praise and listening. Amén. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, Jueces capítulo 1. Voy a leer todo el capítulo 1 del versículo 1 al 7. I'm going to read Judges 1 through 7. 1 through 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? After the death of Joshua, the Israelites asked the Lord, who will be the first to go up and fight for us against the Canaanites? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. The Lord answered, Judea is to go, I have given the land unto their hands. Y Judá dijo a Simeón su hermano, dice, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Then the men of Judea said to the Simeonites, their brothers, come up with us into the territory allotted to us to fight against the Canaanites. We in turn will go with you into yours. So the Simeonites went with them. Versículo 4 dice, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. When Judea attacked, the Lord gave the Canaanites and the Perizzites in their hands, and they struck down 10,000 men at Bezek. Y hallaron a Adoni Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. It was there where they found Adonai-Bezek and fought against him, putting to rout the Canaanites and the Perizzites. Y Judá dijo a Simeón su hermano, dice, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y al fereceo.
Mas Adoni-Bezek huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoni-Bezek fled, but they chased him and caught him and cut off his thumbs and his big toes. Entonces dijo Adoni-Bezek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Then Adoni-Bezek said, 70 kings with their thumbs and big toes cut off have picked up scrapes under my table. Now God has paid me back for what I did to them. They brought him to Jerusalem, and he died there. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias una vez más, Padre bendito, por permitirnos, oh Dios, estar en este lugar. Señor Jesucristo, te pedimos, te pido, Señor, que tú unjas mis labios, mi lengua, Señor, mi boca, Padre bendito, para vocear tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que hable y no mis ideas, mis pensamientos, oh Dios. Que tu pueblo, Señor, que está en este lugar, sea bendecido, Padre bendito, en tu palabra, Señor. Que salgamos de aquí, oh Dios, con un pensamiento diferente, oh Dios, con ánimo, Señor, de seguir adelante, Padre bendito. Bendice a cada uno de los jóvenes, de los niños, de los adultos, Padre bendito, y aquellos que no pudieron venir, Señor. Ahí en donde estén, oh Dios, toca sus corazones, Padre bendito. Te doy gracias, Jesús, en tu nombre, oh Dios. Amén. Aleluya. Como hemos leído aquí en el versículo 1 de Jueces, Like we've read capítulo 1. in Judges 1:1. Amén. Para este entonces, el líder del pueblo de Israel By this time, the leader of Israel, había muerto. he had died. Amén. Todos hemos leído sobre Josué, ¿verdad? We have all read about Joshua, Que quien fue quien introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. he's the one that introduced the nation to the promised land. Amén. Fue quien los lideró a todo el pueblo de Israel. He was the one that led them to that place. Entonces, para este momento, Jueces capítulo 1, So by this time, Judges 1, el pueblo de Israel se había quedado sin líder. the people of Israel had been without a leader. Y habían tenido anteriormente dos grandes líderes. And they had previously two great leaders. Aparte de Josué, tuvieron antes de Josué a Moisés. Prior to Joshua, they had Moses. Entonces, ahora imagínese eso. Now, can you imagine this? Después de haber tenido dos grandes líderes After having two great leaders, y que ya se encontraban en un momento donde se puede decir se quedaron las ovejas, and they were left without anybody to guide them, se quedaron las ovejas sin pastor, without a pastor, si quien los dirigiese. to who was going to lead them. Amén. Hermanos, esto nos enseña, This teaches us, me enseña a mí this shows us que va a haber momentos en nuestras vidas that there's going to be moments in our life donde papá no va a estar, where your dad will not be there, donde mamá no va a estar, your mom will not be there, donde el pastor no va a estar, the pastor will not be there, donde los líderes de la iglesia espirituales the leaders or spiritual leaders will not be there. no van a estar. They will not be Amén. there. Entonces, esos momentos van a llegar. And those moments will come. Pero aquí en Jueces capítulo 1 nos enseña But in Judges 1, it shows us qué podemos hacer what we can do cuando nos encontremos en ese momento. when we find ourselves in that moment. Y el versículo 1 And verse 1 nos enseña algo, nos muestra algo muy importante shows us something very important que el pueblo de Israel hizo. that Israelites did. Dice de que después de la muerte de Josué, That after Joshua's death, dice que los hijos de Israel consultaron al Señor. that the children of Israel went to the Lord. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer What can we do cuando no está quien nos guiaba? when that person that used to guide us is no longer there? Lo mejor que podemos hacer es consultar al Señor, The best thing we can do is go to the Lord, ponernos en las manos de Dios. put ourselves in the hands of the Lord. Amén. Amen? Entonces, en ese momento todavía el pueblo de Israel In that moment, the Israelites were still, aún tenía enemigos ahí dentro de su territorio. they still had enemies in that territory. Entonces,
a los hijos de Israel le consultan al Señor the children of Israel went to the Lord, y le dicen, Señor, ¿quién subirá primero Lord, who will come first? a pelear contra los Who cananeos? will fight against us? Amén. Y todos saben cuántas tribus habían. And all of you know how many ¿Alguien me puede tribes, decir cuántas tribus había? how many were there? Amén, 12, amén. Amén, Nada más 12. quería preguntarles. Amén, habían 12 tribus. There was 12 tribes, Y el Señor les responde and the Lord tells them que les dice que Judá suba primero. that for Judea to go first, Amén. amen, Y Judá and Judea le dice a su hermano Simeón, tells his brother Simeonite, ¿sabes qué, Simeón? Sube conmigo. Simeonite, come with me. Entonces, aquí es donde está el trasfondo de nuestras vidas, de lo que podemos aprender. And this is what we can learn. Amén. Judá Judea significa alabanza signifies praise, y Simeón and Simeon significa signifies el que escucha. the one that listens. ¿Sabe, hermanos, cómo usted y yo podemos salir adelante You know how we can move forward en nuestras vidas? in our lives, Alabando al Señor worshiping God y escuchando and su listening palabra. to His word. Es de esa forma. Amen. Amén. Si le va de esas palmas al Señor, déaselas fuertes. Amen. Amén. Aleluya. Es lo que yo he aprendido en toda mi vida. This is what I have learned during my O lifetime desde que he tenido conocimiento, since I've acknowledged con alabanza about praise y con escuchando la palabra de Dios. and listening the word of God. Es como Dios lo va a llevar de victoria This en is how God will victoria. take you from victory to victory. Amén. Aun cuando no estén los grandes líderes. Even when you don't have a great leader in front of you. Aun cuando se encuentra en un cambio, en un momento de transición en su vida. Even when you find yourself in a transition in your life. ¿Cuántos de aquí han tenido tiempos de transición en su vida? Have you had a transition in your life? Amén. Los más comunes son como cuando te cambias de trabajo The most common are when you change jobs, o cuando te cambias de casa or when you move from your house to a different house, o cuando los muchachos crecen or when your children grow y up deciden irse de ya no vivir con sus and padres. they move out of the house. Amén. Son cambios que al momento como que te mueven. Like those are changes that sometimes you just don't feel the same. Hermanos, no les voy a mentir. I won't lie to you, brothers. Cuando mi esposa me dijo, When my wife told me, ¿sabes qué, you Josué? know what, Josue? Vas a ser papá. You're going to be a father, Josue. Hermano, déjenme decirle, hermanos, déjenme Let me decirles, tell you, en el momento, in that no moment, crean que estaba bien contento. I wasn't very Y estoy happy. diciendo esto y al rato me voy a meter en problemas con mi Later on, I'm esposa. going to be in trouble with my wife. Me dice, tienes que estar bien contento. I'm supposed to be very Bueno, happy. estoy contento, solamente que en el momento dije yo, oh Dios, I'm very happy, but at that moment, I was like, oh, God. de verdad, es porque son los cambios en la vida Those are the que changes in our obtienes. life. Yo creo que a mí nada más me pasó eso, ¿alguno más les pasó? Am I the only one that felt that way? Ay, aleluya. Entonces, entonces hay esos momentos en nuestras vidas. Those are moments in our lives. Y es en esos momentos It's in those moments cuando podemos acercarnos a Dios. we get closer to God. Y, Amen. y quizás a veces no en la oración, And sometimes in prayer, pero usted nada más alaba al Señor. you just praise God. Amén. Hay una canción que he escuchado así a veces muy seguido. There's a song that I listen to often. Se llama así, es tiempo de visitación. It's a time of visitation. Si algún día lo quiere escuchar, es de Conquistando Fronteras. It's from Conquistando Fronteras. Dice así, la canción, las letras así van, dice, se oye la voz de su alabanza, You hear the sound of his worship, dulce sonar de adoración. soft song. Dice, Sound. es tiempo de visitación. It's time of visitation. Visitación de Dios a Visitation su of pueblo. God to his people. Entonces esas son las palabras que más me tocan o me tocaron en un momento. Those are the words that touch me the most at Dice that esto, moment. dice, no tardes tu palabra. Le está cantando el salmista a Dios, Señor, no tardes tu palabra. The psalmist is singing to God that your word Dice- will not come in late. No tardes tu promesa.
that your promise will not be late. ¿A cuántos de aquí han estado orando por algo? How many of you have been praying for something? Por una petición, For a petition that you may have, una necesidad que usted a tiene. need that you may have. Amén. Todos han estado orando por algo. All of us have been praying about Amén. something. Amén. Amen. Entonces yo también, hermanos, yo so también, have I. aunque se mire que a veces ando sonriendo todo el tiempo, Even though all the time I'm smiling, pero también tengo necesidades, I also tengo have peticiones. petitions and needs. Y escuchando esta parte de esta canción donde le decía al Señor, Señor, no tardes tu palabra. Lord, that your word will not be void, Señor, no tardes tu promesa, lo que tú has prometido. that your... Amen. Pero luego dice esto el salmista, el que está cantando esta canción, o quien la escribió, dice esto: estoy esperando, Señor, The psalmist is saying, I'm waiting, pero aún así hasta que ha tomado tiempo, that there has been time, que ha tomado años that has taken years de esperar tu promesa, of waiting your promise dice esto: con alabanza with worship y con gratitud and gratitude. esperaré. I will wait. Amén. Amen. Hace poco, inclusive en ese día que mi esposa me dice esto, Shortly, when my wife told me about the news, ese día, no On sé that si mi esposa- day- no me acuerdo si vino o no vino por lo del trabajo aquí a la iglesia. I wasn't Pero sure if bueno, I came to church me or acuerdo not. que estaba yo aquí en la iglesia y estaba yo arriba tocando y I was up here in church and I was playing. y me acuerdo que la hermana, bueno, creo que fue en el tiempo del llamamiento al altar. And we were doing altar call. Y la hermana Sara empezó a cantar este canto que ha cantado siempre, el nuevo que apenas cantó. ¿Cuál es, hermana? Go ahead, brother. El canto Como dijiste? ya, ven Señor, Amen. como Ven, Señor. dijiste. Amen. Come, Lord, as you promised. Y estaba yo ahí y luego de repente Dios tocó mi And all of corazón a sudden the Lord y touched empecé a my heart, llorar. and I started to cry. Empecé a llorar y digo, wow, ya había pasado algo de tiempo que me pasara esto. There had been a while that this Y had estaba sintiendo happened. muy bonito. And I felt very good. Y no quería que la hermana Sara se separara con la canción, ¿no? And I didn't want Sister Pero Sarah to se stop paró singing, la hermana but- Sara but después she de... did. Bueno, I did. todo el grupo. El punto es de que de tanto de que no podía contener el llanto, So that I can stop crying. me fui para allá atrás en donde tenemos los instrumentos guardados. I went back to where the instruments Y are. ahí me mantuve otro tiempo, no sé, unos 5 o 10 minutos ahí llorando hasta que se me quitara. No se me quería quitar. I couldn't stop crying for about 5 to 10 minutes. Y ya después me llaman, los hombres necesitan venirse para acá para cooperar y organizar algo para el Día de las Madres, ¿verdad? Pero bueno, ya tengo que calmarme, And then I ¿verdad? was asked to come because we had to talk about Mother's Day. Pero y pensando en esa canción de que la hermana estaba cantando, I'm thinking about this ven song, Señor, como dijiste, Come Lord as you promised, derrama tu gloria, pour down your spirit, derrama tu pour gloria. down your spirit. Hermanos, hay peticiones, hay necesidades que nosotros tenemos. There's petitions and needs that we need, Y- that we ask for. Y yo he escuchado de testimonios de hermanos And I have heard of testimonies of que brethren. han estado pidiendo por una petición desde hace años They have atrás, been asking for a petition for many desde years hace ago, 10 años, 10 years ago, 15 años, 15 years ago. y aún siguen pidiendo por esa And at the petición. moment, they still are asking for that need. Entonces es cuando regresaba a esta canción donde dice, Señor, con alabanza y con gratitud voy a esperar. And I would go back to the song, with worship and gratitude, I will wait. Una vez yo les decía allá yo crecí en México, One time when I was in Mexico, en Oaxaca, in Oaxaca, ya yo soy de ahí. I am from Oaxaca. Amén. Y yo crecí obvio, ¿verdad? Crecí con mis padres. I grew up with my parents, of course. Pero algo que miraba en mis papás But something that I would see in my es de parents, que todo el tiempo all the time they would, crecimos en necesidad. we grew up in need. Y cuando me estoy refiriendo a necesidad, no me estoy refiriendo a... Me estoy refiriendo a de que necesidad realmente, una pobreza. I grew up poor in need. Y en parte quizás miraba a mi papá, ¿verdad? De Sometimes I would que see my dad,
Y quizás había cosas que no teníamos que pasar, things that we didn't have to go through, pero pasamos porque pues no era un buen administrador, because ¿verdad? he En was not a good parte. administrator at a certain point. Mi papá es de las personas que él siempre le gusta estar en deudas, así My pedir father was a person prestado, that liked to be in y, debt. y todo el tiempo y la mayoría de las personas son así, de que cuando te encuentras en una deuda y cuando cobras, lo primero que haces es que vas y pagas, ¿verdad? So when you're in debt, you have to go and pay that person. Lo de mi papá era un poco diferente. But my dad was a little bit different. Él cuando no tenía deudas, When he didn't have debt, era cuando se sentía así como frustrado, quizás. frustrated. Hay como que necesitaba pedir algo prestado, Like you need to comprar ask for algo. something. Y es una vida, fue una vida donde todo el tiempo, it was a life that all the time, se vivía así. and we still live like this. Entonces, unas de mis peticiones One of my o petitions would be, de decirle al Señor, 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 yo no fue hasta cuando ya conocí a mi esposa it wasn't until I knew my y wife le empecé a decir al Señor, Señor, that I would tell God, Señor, yo te he servido siempre. I've always served you, God. Y sonaba como que me estaba quejando con Dios. It sounded like I was complaining with God. Señor, yo desde que estoy chiquito, desde los 11, 12 años, yo Since I was a child, 11, he 12 years tocado old, ahí I played in church, en la iglesia, la batería, drums, luego ahora cantado. and I sing. Señor, ahora que voy a tomar un paso diferente, el casarse, And now that I'm going to do a change and get married, ya no es lo mismo, it's not the same anymore. he dicho esto, ya no es solamente tu boquita, Now it's not just my mouth that I'm feeding. ya son Now dos, there's two. ya no es solo tu cuerpo que tienes que vestir. Now it's not just Es una myself I have to clothe. responsabilidad, ¿verdad? It's a Entonces responsibility. yo le decía al Señor, Señor, yo te he servido siempre. Lord, I've always served you. Ahora yo te pido, Señor, I ask que tú me ayudes, That you help me, que tú proveas that you provide todo lo que everything necesite. that I need. Entonces, inclusive en ese momento le digo, Señor, yo nunca te he pedido. Lord, I've never asked you. Y quizás a veces por iba a decir una palabra, no sé si es una mala palabra, por sopenco. I don't know what that means. ¿Es una mala palabra? No. ¿No? ¿Qué es Aleluya. esa palabra? Bueno, por un poquito por cabeza dura. For being, Entonces, porque en la Biblia dice, ¿verdad? because the Bible says, Dice que el que pide, if you ask, recibe. you will receive. El que busca, If you look for, Halla. you will find. el que llama, If you call, la puerta se le the abre. door will be open. Entonces, en ese momento cuando me encontré en esa situación, yo When le I dije, found myself in Señor, that situation, Lord, ayúdame. help me. Amén. Y el Señor hasta ahorita, hermanos, déjenme decirles, Until right now, el Señor nos ha dado lo necesario God has provided the necessary for para us. seguir adelante. Lo puedo decir, hermano, move forward. con gratitud al Señor y con seguridad. El Señor nos ha ayudado a mi I can esposa y say a with mí. gratitude that the Lord has helped me and my wife. Amén. Y es donde me recordaba otra vez esta canción, Señor, no tardes tu palabra, Señor, no tardes tu promesa, And go back to the lyrics of this song that he does not, pero aún así, Señor, con alabanza voy a seguir esperando. with worship, I will keep on waiting for you. Amén. Amen. Volviendo a la palabra del Señor, dice que Judá y Simeón subieron So Judea and Simonite a pelear Went up. contra el cananeo. went to go fight against the Canaanites. En el versículo 5 dice On así, verse 5 it says, dice, y hallaron a Adoni Besek en Besek, and they found Adonai Besek, y pelearon contra él y le derrotaron al cananeo y al fereceo. and they fought against him, putting to rout the Canaanites and the Perizzites. Amén. Adoni Besek, hermanos, era un rey de los cananeos y de los fereceos. Adonai Besek, he was a king to the Canaanites and Y- the Perizzites. Amén. Y este hombre terrible, And he was a bad person. Adoni Besek, Adoni ese era su Besek. nombre. Si usted lee el versículo 7, If ya you lo read leímos, scripture 7, no lo voy a leer. yes. Amén. Dice así el versículo, que Adoni Besek, Adoni este Besek. rey, un rey
que no le temía a Dios, did not fear the Lord. dice que él había derrotado antes a 70 reyes. He had defeated 70 kings. Amén, en su vida, en su In his lifetime. trayectoria como rey. Y dice ahí que Adoni-Bezek, este rey, le había cortado a esos reyes He had cut those kings, los pulgares de sus manos. their thumbs and toes. Usted imagínese, hermano, Can you imagine, brother? sus manos Your hands sin sus pulgares. without your thumbs. ¿Qué puede hacer con sus manos sin sus pulgares? What can you not do if you don't have your thumbs? Casi nada. Hardly anything. No puede sostener un vaso de agua, You can't hold a cup of water. no puede You escribir, can't write. no puede agarrar la cuchara para comer, Can't get the spoon to eat with. no puede trabajar, agarrar una pala y agarrar algo. You can't do labor work. Amén. Y este rey así había hecho con con estos 70 reyes. And this king had done this to 70 kings. Y no solamente eso, And not only that, también dice que le había cortado los pulgares de sus pies. he had also cut their toes, their big toes. Amén. Hermanos, no soy un doctor, I'm not a doctor, pero sí he leído de que si tú no tienes los pulgares de tus pies, but I've read that if you don't have your toes, no You cannot pudiésemos caminar. walk. Amén. Básicamente, los pulgares de los pies te dan balance. Our big toes give us balance. Amén. Y prácticamente estos dicen la Biblia y estos 70 reyes, And these 70 kings, dice que venían a la mesa and they would come to de the table Adoni-Bezek of Adoni-Bezek, y comían de las migajas que caían de su and mesa. they would eat the leftovers that would fall from their table. Y de la forma que nos enseña la figura que nos enseña es de que estos 70 reyes That these 70 kings, venían prácticamente gateando, they would basically come in crawling, prácticamente arrastrándose. dragging themselves. Sin sus pulgares de sus pies no podían caminar. Without their thumbs and their big toes. E incluso, imagínense, para recoger esas migajas, sin sus pulgares no las podían agarrar. So just imagine they couldn't get even the leftovers of the food. Adoni-Bezek, hermanos, Adoni-Bezek representa, es tipo y figura represents del diablo. the devil. Amén. El diablo es como él nos quiere tener a nosotros, That's how the devil wants to have us, derrotados, destroyed, humillados, sin esperanza. Y le estoy diciendo porque esto es serio, This is que el serious. Señor reprenda al diablo, amén. The Lord rebuked the enemy. Pero la verdad es de que el diablo vino a esto. The devil came to do this. En la Biblia dice que el diablo no vino sino para matar, The devil came to kill, para robar steal, y para and destruir. destroy. Amén. Y el Señor dice en la Biblia que Él vino para que tengamos vida And Jesus came so that we have life y vida en abundancia. and life abundantly. Amén. Entonces, este rey This king, dijo esto, con 70 reyes les corté las manos de sus pulgares so with y 70 kings, I cut their thumbs and their big toes, de sus manos y de sus pies y venían y comían de mi mesa. and they would come and eat from my Dice lo table. mismo que yo he hecho con ellos, The same thing that I have done to them. es lo mismo que me han hecho a mí. That's what they've done to me. Amén. Amen. Entonces, el trasfondo de esto es de que cómo podemos vencer al enemigo. How can we overcome the enemy? Y conforme basándonos a este capítulo que hemos leído, And based on this chapter that we've read, es con alabanza. it's with worship, Amén. praise. A veces en la vida Sometimes in life, pasamos situaciones difíciles. we go through hardship in life. Amén. Y a veces situaciones más difíciles que otras. And some hardships are stronger than others or more than others. Pero ¿cómo podemos? ¿Qué es lo que podemos hacer en esa But situación? what can we do in this situation? Es alabar al Let's Señor. praise God. Amén. Amen. Alabando al Señor con Worshiping alabanza y gratitud. And Esperaré. thankfulness in our hearts. Eso es lo que significa Judá, con alabanza. That's what Judah signifies, Y is worship Simeón. and praise. And Simeon, El que escucha, es el que he that escucha. listens. Amén, hermanos. Por eso es de que cuando venimos aquí a la iglesia, So when we come to church, venimos a escuchar la we palabra de come to Dios, listen the a word of God, llenarnos de la to palabra be del filled with His Señor. word. Hay una situación que pasaron los discípulos del Señor Jesucristo, There is a moment when the disciples, de que un momento, hermanos, se quedaron solos. that one moment they were by themselves.
después de que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario after he died on the cross y resucitó, and he resurrected, dice que los discípulos, ahí relatan en los evangelios, Says que in the Gospels, cada quien volvió a lo que hacía antes. they each of them went back to their normal lives. Pedro dice que volvió a pescar con sus hermanos Peter went back to fishing with his brothers, y estaban desanimados. and they were discouraged. Amén. Pero ya después de que el Señor reconocieron al Señor, But when they recognized Jesus, el Señor les dice esto a sus discípulos. Jesus tells his disciples, Les dice esto: no se vayan de do Jerusalén not leave Jerusalem hasta que sean revestidos until you are, desde lo alto. Amén. Entonces en ese momento sus discípulos estaban solos, his disciples were estaban alone at that moment. sin el maestro, They were without the teacher, sin Dios en la tierra. without God here on earth. Entonces, pero escucharon la palabra del Señor: no se vayan But they de heard what God Jerusalén said, and he said to do not leave Jerusalem hasta que sean revestidos. No les dijo till you're filled with the Holy Spirit. no les dijo vayan y evangelicen. He did not say go and evangelize. No les dijo vayan y ayuden a los He pobres. did not say go and help the poor. No, lo primero que les dice el Señor, el primer mandato fue: first thing he no tells them dejen is, Jerusalén Do not leave Jerusalem hasta que sean revestidos until you desde lo are alto. filled with the Holy Spirit. Amén. Aleluya. Y en el libro de los Hechos relata, capítulo 2, And in Acts 2 it says, dice de que estaban todos they unánimes were all there together en el aposento alto. Estaban todos They were all unánimes, there amén. together. Y luego dice que estaban todos sentados inclusivemente They were all sitting down. y estaban esperando la promesa de Dios. They were waiting the promise of God. Dice en la Biblia que de repente vino del cielo And como all of a sudden there was a sound un estruendo fuerte, of a blowing violent un viento que sopló toda la wind casa en donde estaban sentados. where they were sitting. Y dice en la Biblia que les fueron repartidas lenguas And there seemed to be tongues on fire, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. and they all spoke in new tongues. Amén. Aleluya. El Señor Jesús dijo: Jesus said, no los voy a dejar solos, I'm not going to leave you alone. sino que les mandaré al Consolador. I will bring you the counselor. Hablando de sí mismo, Talking about himself, refiriéndose al Espíritu Santo. talking about the Holy Spirit. Amén. Hermanos, lo mejor que podemos hacer The best thing we can do es alabar al Señor. is worship God, praise God.